bienvenido a tu canal, qué gusto verte por aquí. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Son de algunos santos a los que nosotros los jóvenes nos podemos encomendar. ¿Por qué? ¿Por qué en especial estos? Bueno, porque ellos también fueron jóvenes, supieron decirle que sí al Señor desde su juventud y aprovecharon al máximo. No tuvieron miedo de decir estoy muy chiquito, todavía me falta mucho. No, decidieron empezar a esa corta edad y lograron llegar a la santidad. Y bueno, primeramente les quiero platicar de un santo al que yo acabo de conocer hace poco y se llama San Josep Moscati. En español es San José Moscati. Bueno, pues él es conocido como el médico de los pobres y dedicó su vida al servicio de los demás a través de su profesión. Pues como les dije, es médico, estudió medicina y de hecho obtuvo las mejores calificaciones de su generación, así que era muy listo. Y bueno, él, ¿qué características tenía? Bueno, asistía a misa diariamente y siempre recibía la comunión, la Eucaristía. Después de misa, él iba a las colonias pobres a consultar a la gente que pues no tenía los recursos para pagar un médico. Y después de terminar esa labor matutina, se iba a su trabajo en el hospital, donde seguía atendiendo a la gente más necesitada. De hecho, sus predilectos eran la gente pobre, la gente vulnerable. Él se aseguraba de que toda la gente que necesitara tuviera su consulta y de hecho no les cobraba a aquellos que no podían pagar. Trabajaba tanto y se entregaba tanto a los demás que pues su salud se fue deteriorando poco a poco y murió justo antes de dar una consulta sentado en su sillón. Así que se podría decir que sirvió hasta su muerte, hasta el último instante. Y en su funeral, el cardenal Ascalesi dijo que él no había sido solo médico de cuerpos, sino también médico de las almas. Fue beatificado por el Papa Sexto y el Papa San Juan Pablo II fue quien lo canonizó. Tiene una frase muy bonita, estas se las voy a leer para que no sean también mis palabras ahí metidas, no, o sea, exactamente las que él dijo. Ama la verdad, muéstrate tal cual eres, sin fingir, sin miedos. Y si la verdad te cuesta persecución, acéptala. Y si te causa tormento, sopórtalo. Y si por la verdad tuvieras que sacrificarte a ti mismo y a tu vida, sé fuerte en el sacrificio. Santo Domingo Sabio. ¿Cómo fue el encuentro que tuvo a la santidad Santo Domingo Sabio? Bueno, pues fue a muy temprana edad, a los 7 años, cuando a él se le permitió comulgar. Y fue ahí desde ese momento que entró, que se le prendió esa chispita en su corazón, donde decidió que sus mejores amigos y que iban a ser por siempre era Jesús y María. Desde ahí él dijo que preferiría mejor antes morir que pecar. Después Santo Domingo entró al colegio de Don Bosco, que era el oratorio. Ahí fue donde Don Bosco le dio ese seguimiento a la santidad y le enseñó que le decía a él que no hacía falta hacer grandes penitencias, sino que más bien era cumplir la voluntad del Señor y servirle con alegría. Y eso era lo que hacía Santo Domingo, que él era muy inteligente y usaba esa inteligencia para ayudarle a sus compañeros, para aconsejarlos, para consolarlos. Él quería llegar a ser un santo sabio sacerdote, pero pues a su corta edad no pudo porque él enfermó. Entonces cuando él enfermó, que estaba cerca de su muerte, abrió sus ojos y no podía creer lo que él estaba viendo. Entonces en ese momento se encomendó a Mamá María y fue así cuando él falleció a la edad de 15 años. Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Quién es? Bueno, pues ella es proclamada doctora de la Iglesia por el Papa San Juan Pablo II. Ella se consideraba muy pequeña para ser santa, pero eso no fue obstáculo para ella, para que ella se desanimara, sino al contrario, ella se aceptaba tal cual y como era, con todas sus imperfecciones, y ella decía que el buen Dios no podía inspirar deseos irrealizables, así que al ver eso, ella fue a sus 15 años a ver al Papa, ya segura ella completamente de su vocación. Peregrinó a Roma y le pidió permiso al Papa León XIII que la pudiera aceptar en el Carmelo, y él le contestó: estaráis si Dios lo quiere.
y Dios así lo quiso. Se ofreció a Dios como su instrumento para que él obrara en su camino a la santidad. Ella no encontraba ningún obstáculo que le impidiera estar en los brazos de Jesús, sino al contrario, ella se sentía súper ligera en ese caminar de la mano de Jesús. Y ese fue su descubrimiento al amor de Dios. Ella le pedía a Dios que Él fuera su santidad. La oración para Santa Teresita era muy importante y para ella era un grito y un reconocimiento de amor hacia Dios. Y decía que Dios con esto era feliz con que pasáramos un ratito con Él. San Francisco de Asís. Este santo nos muestra que toda persona es capaz de convertirse radicalmente al Señor. Busca una confianza infinita en Dios y en su providencia. Es lo que Él nos aconseja. También procura una fe radical en el cuerpo y sangre de Jesús. San Francisco nos invita a que contemplemos con ojos de fe la Eucaristía, así como Él lo hacía, a que prestemos atención a la Santa Misa. Entonces, una manera muy bonita y muy especial para ser santo es vivir lo que San Francisco nos recuerda, contemplar a Jesús en esa Eucaristía, en esa Santa Misa, poner atención, poner toda nuestra confianza en Él y poner un orden en nuestro corazón para así poder amar a las personas que vemos. Hoy vengo a hablarles acerca de 3 personas realmente extraordinarias. La primera es Chiara Badano. Ella fue una chica italiana. Durante su vida estuvo llena de talentos, hacía muchísimo deporte y tenía muchos amigos. A los 9 años se une al movimiento de los focolares. Ahí descubrió a Dios como amor. A los 17 años fue golpeada por un terrible tumor. Al momento de recibir la noticia, Chiara se negó a hablar, incluso con su madre. Chiara le respondió: ahora no me hables. 25 minutos más tarde, Chiara le dijo: ahora sí podemos hablar, mamá. Tan solo ese lapso de tiempo bastó para que Chiara lograra entender y aceptar la misión que fue enviada por Jesús. Eligió a Jesús como su primer esposo. Quería prepararse cuando él llegara. Fue proclamada beata en 2010. Voy a hablarles acerca de Santa Mónica y San Agustín de Hipona. Santa Mónica es famosa por haber logrado la conversión de su hijo y su esposo. Ella deseaba profundamente dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero de un genio terrible, además de mujeriego, jugador y pagano, que no tenía ningún gusto por la vida espiritual. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo, y al fin alcanzó de Dios la gracia de que Patricio se hiciera bautizar. Un año después del bautizo de Patricio, él murió, dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo mayor. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años de edad. Empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. En una enfermedad, ante el temor de su muerte, San Agustín se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad, abandonó su propósito de hacerlo y se hizo maniqueo. En cierta ocasión, Mónica contó a un obispo que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios de conversión a San Agustín. El obispo le respondió: esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. En el año 387 ocurrió la conversión de San Agustín, se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de Resurrección de ese año se hizo bautizar. Junto a San Gregorio Magno, San Ambrosio y San Jerónimo, San Agustín fue uno de los 4 doctores originales de la Iglesia. Bueno, ahora les voy a platicar de un joven también muy interesante. Él aún no es santo. El Papa Francisco lo declaró venerable y este año 2020 lo va a beatificar. Y bueno, ¿quién es él? Su nombre es Carlos Acutis. Él nació en una familia no practicante, pero desde niño tuvo interés por las cosas de Dios. Y de hecho, él fue quien acercó a su familia poco a poco hacia la fe. A los 7 años, él le pidió a sus papás que si lo dejaban hacer su primera comunión. Él amaba la naturaleza, amaba a los animales, le gustaba mucho el fútbol y jugar PlayStation. Tenía un gusto enorme por la informática y era muy bueno, se consideraba que era muy inteligente para su edad. Pero su mayor amor siempre fue la Eucaristía. Asistía a misa todos los días y siempre antes o después de la misa realizaba la adoración al Santísimo Sacramento. Él decía que la Eucaristía era su autopsia al cielo. Él se confesaba con frecuencia porque decía que para elevar un globo aerostático
se debía liberar el peso. Y lo mismo con nuestras almas. Deberían liberarse del peso del pecado para poder subir hasta el cielo. Él rezaba a diario el rosario, es decir, tenía un amor muy grande por nuestra madre. Nunca ocultó su fe y de hecho él también acercó a sus amigos a Dios. Y recuerdan que les dije que le gustaba mucho la informática, pues bueno, también no solo le gustaba, sino que era muy bueno en ella. Y todos sus conocimientos acerca de la informática los utilizó para evangelizar. Fue diagnosticado con leucemia y al poco tiempo falleció con tan solo 15 años de edad, pero él decía que su enfermedad lo iba a purificar para llegar al cielo. Una de sus frases que me gusta mucho es: nacemos como originales y morimos como fotocopias. Y yo sé que me van a decir, Kareli, este video era de santos, pero no podía dejar pasar esta oportunidad para platicarles de esta estupenda persona. Y ella es nada más y nada menos que la hermana Claire Crockett. Bueno, ella creció dentro de una familia católica, pero mientras iba creciendo se fue alejando poco a poco. Tenía muchas características que resaltaban de otras personas. Era muy carismática, estaba llena de energía, era muy bonita físicamente, tenía una gran voz y un gran talento artístico. De hecho, a los 15 años ella ya había logrado llegar a ser conductora de un programa de televisión muy conocido en el Reino Unido. Ella, la verdad, tenía todas las de ganar para ser alguien famoso, pero en una ocasión le regalaron un viaje y ella pensó que era como que, sí, me voy de viaje, me la voy a pasar de fiesta, todo chido, diversión y así. Y para su sorpresa, en realidad el viaje era a una peregrinación. Ahí ella se encontró con Dios y tuvo una conversión. Fue un momento en el que ella se dio cuenta que su vida tenía que cambiar, que no podía seguir así. Solo un pequeño momento para que Dios obrara en ella. Es ahí donde ella decide entrar a un convento, rechazando todas las ofertas de trabajo que se le venían. De hecho, rechazó una oferta de trabajo en la empresa Nickelodeon. Obviamente, ella luchó y tuvo dificultades para dejar atrás esa vida que había tenido, pero con la ayuda de Dios lo logró. Dedicó toda su vida a Dios, no le importaba el cansancio, si estaba enferma, siempre estaba feliz, se le notaba esa sonrisa en su cara. De hecho, tú la veías y tú la ves en los videos y de verdad puedes ver a Dios a través de ella. Siempre buscaba alabar a Dios y de hecho, igual que San José Moscati, ella murió sirviéndolo. Falleció en un terremoto en Playa Prieta mientras estaba con sus alumnas tocando la guitarra. Ella aún pues no es santa, no es beata, no es venerable porque la iglesia pide que al menos hayan pasado 5 años desde la muerte hasta que ya pueda empezar un proceso. Entonces muy pronto yo sé que vamos a ver a la hermana Claire por ahí porque de verdad es un gran ejemplo. Y una de sus frases es muy corta pero muy concreta, es o todo o nada, es decir, o le das todo o no le das nada. Y creo que es así como que boom, o sea, joven radical, no. Y bueno amigos, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Les voy a dejar aquí en la descripción los links de las biografías de los santos que les mencionamos para que ustedes vayan y les den una checadita. De verdad, hay muchos que ya tienen su película, les recomiendo que las vean, están en YouTube y están muy buenas, inspiran bastante. Los esperamos también en nuestra página de Facebook y nos vemos el próximo sábado. Bye bye.